jóvenes estudiantes. Bien, en esta vez vamos a proceder a hacer el acompañamiento pedagógico, pues, para que ustedes puedan realizar las respectivas actividades que nos plantean las fichas desde el Ministerio de Educación, ¿no? Las fichas pedagógicas, donde, pues, ustedes, semanalmente realizan las actividades, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio, ¿no? Al acompañamiento. Para eso, a ver si ustedes me permiten, bueno, antes de iniciar, no se me estaba olvidando, mil disculpas. Espero que en este año, pues, sea algo de lo mejor, se cumplan los objetivos, las actividades propuestas por cada uno de ustedes, las metas que cada uno de ustedes tengan, ¿no? Entonces, feliz año, ¿no? Bien, entonces, como vuelvo y repito, vamos a dar inicio, ¿no? Permítanme compartir el material, ¿sí? Bien, para esto, entonces, vamos a compartir el material que es muy importante que ustedes lo conozcan. El material. Bien. El material que tenemos para esta semana, como ustedes pueden darse cuenta, el tema es norma de bioseguridad aplicada a la granja, ¿no? Norma de bioseguridad aplicada a la granja, ¿no? Entonces, aquí tenemos también las indicaciones para la actividad. Aquí tenemos las indicaciones para la actividad. Igualmente tenemos la actividad en sí, que es, consiste en llenar un cuadro comparativo, se podría decir, ¿no? Con las características, que está pues acorde al tema que se va a analizar en este momento, ¿no? Bien, entonces, vamos a presentar todo lo que en sí, el contenido, para que ustedes puedan realizar las respectivas tareas. Bien, entonces, eh, en este tema, pues, es norma de bioseguridad aplicada a la granja. Como todos ya nosotros conocemos las normas de bioseguridad, es decir, las normas que nosotros tenemos que tener en cuenta o cuidado en nuestra granja, ¿sí? ¿Para qué? Para no tener enfermedades y pérdida en la producción, ¿no? Entonces, dentro de esas normas de seguridad, pues, está una de las características importantes, como es la ubicación del galpón, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, la ubicación del galpón es muy importante tener muy en cuenta, ¿no? Otra característica también importante para tener una buena norma de seguridad es un buen diseño de la granja productiva, ¿no? Un buen diseño de la granja productiva, ¿no? Es decir, pues, una granja, pues, que reúna las características necesarias para poder cuidar los animales, ¿no? Más adelante vamos a ver cada una de estas características para poderle entender mejor, ¿sí? Otras características, pues, es la de tener muy en cuenta el personal y los vehículos que ingresan y salen de la granja, ¿no? También hay que estar muy pendiente. Las aves, también es necesario tener historia de las aves que ingresan a nuestra granja, ¿no? Y no solo las aves, pueden ser los porcinos, los bovinos, los caprinos, es decir, los animales, pues, que tenemos en esta granja, que no tienen nada que ver al proyecto productivo que ustedes tienen en dicho espacio, ¿no? Otra de las características es el control integral de plagas. Pues, nosotros tenemos que en una granja, ustedes ya saben, pues, que tenemos que tener un control de plagas. Ya vamos, vuelvo y repito, más adelante a ver cada una de estas características, ¿no? Y también tenemos que tener muy en cuenta un buen programa de desinfección, de limpieza de la granja, ¿no es cierto? Y seguidamente también es muy importante tener en cuenta qué tipo de alimento se le va a dar a nuestros animales, ¿no? Es importante también considerar, pues, que los animales
estén dentro, pues, de la granja, ¿no? Los animales que deben de estar dentro de nuestra granja, ¿no? Y también un plan sanitario. También es importante saber tener un buen manejo de los animales muertos, ¿sí? Los animales muertos, ¿sí? Y aquí podemos observar una imagen, pues, que es muy importante conocerla, ya que nos demuestra, pues, los materiales o los equipos que se necesitan para un buen control biosanitario, ¿sí? Bien, entonces, como ya hemos mencionado las características más importantes que se deben de considerar para un control de bioseguridad en nuestra granja, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces vamos a hablar de cada una de estas características, ¿no? Porque si ustedes pueden observar, cada una de estas características están haciendo énfasis a la tarea que nos están pidiendo, ¿no? A las tareas. Aquí nos dice, aquí está la tarea, dice, ahí está la tarea, ¿no? ¿Verdad? La tarea nos está pidiendo, nos está pidiendo en el siguiente cuadro comparativo, escriba las características de las normas de seguridad básica, ¿no es cierto? Entonces, en este cuadro comparativo está pidiendo que escriban las características. Es decir, aquí el personal y el vehículo, ¿por qué es importante tener muy en cuenta el personal y el vehículo, ¿no? Acá también, vamos a hacerlo un poquito más grande porque parece ser que este, no se puede, bueno, está allí. Acá también tenemos control integral de plagas. Entonces, vamos ya, más adelante vamos a analizar cada una de estas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un programa de limpieza y inspección de descanso. También vamos a conocerla. ¿Por qué es importante eso? Eliminación de aves muertas. También es una de las que... Entonces, nosotros vamos a escribir, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice personal de vehículo, aquí nosotros escribimos por qué es importante, porque es importante tener un control en el personal y el vehículo. Acá igualmente control integral de plaga, porque es importante llevar un buen control de plaga, ¿no? Acá también dice por qué es importante también un programa de limpieza y desinfección, ¿no? Y seguidamente acá tenemos la eliminación de aves muertas. ¿Por qué es importante saber manejar o saber eliminar aquellas aves muertas en nuestra granja, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces aquí como ustedes pueden ver, esta es la actividad básica que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Entonces, para hacer esta actividad, nosotros tenemos que revisar el contenido, ¿no? Como les había dicho que aquí tenemos el contenido, ¿sí? Aquí lo tenemos al contenido, entonces vamos a ver. Dice, una de las características muy importantes para normas de seguridad en la granja es ubicación del galpón de producción. Entonces, es importante saber dónde ubicar el galpón, qué tipo de barreras naturales nos puede ayudar a tener una buena ubicación, es decir, barreras naturales, barreras que permitan controlar la velocidad del viento, barreras que permitan controlar la penetración de rayos solares a nuestra granja, ¿no? Porque recordemos que pues el sol puede dañar el cultivo. Si es una granja, el cultivo quizás, obviamente, lo satura el suelo, pues, y la planta, si no le regamos, va a morir, mucho sol, ¿no? Por eso es importante también. Igual, en este caso, en las aves, nosotros podemos tener un galpón de aves, pero si está mal ubicado por el viento y las lluvias, la velocidad del viento hace que ingrese agua a nuestra granja, obviamente vamos a tener problemas de bioseguridad, ¿no es cierto? Por eso es importante ubicar bien el galpón, ¿no? De norte a sur, de sur a este, de norte a sur, de sur a norte, es importante. Bueno, lo recomendado es que los galpones estén ubicados contra los rayos solares, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ubicarlo? Pues, o es por evitar, pues,
la penetración de la velocidad del viento, ¿sí? En la granja y haya un ingreso de humedad o las lluvias, ¿no? Por eso es importante. Acá tenemos también otras las características que es diseño de una granja de producción. Bueno, esto tiene que ver con lo que anteriormente ya habíamos hablado, ¿no? Lo importante fue también que además de la ubicación sea un buen diseño, ¿no? Es decir, un diseño de que permita, que permita tener un microclima interno en la granja que sea apto para la producción. Si estamos criando aves, es un buen diseño, pues, que tenga de aireación, ¿no es cierto? Es muy importante para que los pollos no se nos ahoguen y se nos mueran, ¿no? Entonces, es importante también un diseño de la granja, ¿sí? Aquí nos dice que esta sesión se aborda los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta al diseñar una granja, ¿no? De producción avícola, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, ¿ya? Aquí tenemos una de las características, creo que es una de las tantas y muy importantes que están pidiéndonos que escribamos aquí, ¿no es cierto? Aquí nos dice personal y vehículo. Esta característica es muy importante en tener muy en cuenta, ¿no? El personal y el vehículo. ¿Qué nos dice el texto? Dice, cuando hablamos de bioseguridad es muy importante mantener un control exhaustivo, ¿no? Del personal y vehículos que acceden a la granja para evitar la entrada de patógeno. En esta sección se se profundiza en cómo podemos controlar estos accesos de manera eficaz. Es decir, es muy importante tener un buen control de bioseguridad en las personas y en los vehículos. Las personas, ¿por qué? Porque las personas externas, las personas de afuera, que muchas veces nos visitan la granja avícola o la granja de bovino o la granja de porcino, muchas veces ellos pueden llevar un agente causante de enfermedades en nuestra granja, ¿no? Y ya sea en la ropa, ya sea en los calzados, en los zapatos. Entonces es muy importante tener un buen control, como dice así, exhaustivo, ¿no? Y el vehículo igualmente, los vehículos cuando van a las granjas igualmente en las llantas o van llevando los organismos causantes de enfermedades. Entonces, por eso es que muchas empresas también, al momento que los vehículos ingresan a las granjas, las desinfectan, ¿no es cierto? O los desinfectan a los vehículos, a los transportes, ¿no? Bien, aquí también, entonces, ¿qué podríamos poner aquí? Personal y vehículos, es decir, ¿qué podríamos poner así? Podríamos poner que es muy importante mantener un control excesivo de personas de vehículos, ¿no es cierto? Es decir, evitar la entrada evitar, ¿no es cierto? Para evitar la entrada. Entonces, podemos poner aquí un control, mantener un control, o podemos poner ahí control, ¿no? Control exhaustivo, ¿sí? Exhaustivo de personas y vehículos, ¿sí? Que ingresan a la granja, a la granja, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos ya una, ya. Ahí ya tenemos una una de las características ya con su respectiva definición del por qué es importante tener un buen control en el ingreso de las personas y en los vehículos a nuestra granja, ¿no? ¿Sí? Y también es importante el buen manejo de las aves, ¿no? El buen manejo de las aves y conocer de qué procedencia también son las aves. Tenemos nuestra granja, ¿no? Avícola y nos llegan a veces una nueva camada para criar y tenemos que saber pues si son aves que vienen de un buen laboratorio o una buena casa comercial, ¿no verdad? O si son a las aves que nosotros mismos queremos, ¿no? Y si son aves pues que ya vienen vacunadas, ya vienen con sus respectivas dosificaciones de vacuna, verificar si son broiler, las aves, porque las recomendadas es raza broiler para
la crianza de engorde, ¿no? Entonces aquí, a pesar de eso, el texto nos dice que es importante introducir aves, no es importante, perdón, introducir aves enfermas en la explotación puede provocar el brote de sanitario, ¿no es cierto? Es decir, puede brotar un brote de enfermedades, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta ciertos aspectos para evitar la entrada de patógenos a incorporar nuevos animales. Lo que yo les decía, es importante saber de dónde vienen esos animales, ¿no? Cómo vienen, ¿no? Para poder evitar enfermedades en los animales que ya tenemos nosotros en nuestra granja, ¿no? Y igualmente, pues, es recomendable saber el origen de esos animales, ¿no? Seguidamente tenemos, pues, el control integral de plaga. Entonces nosotros tenemos que tener un buen control de plagas, tener si es cada 15 días, cada 2 semanas, fumigar, por la presencia de plagas, ¿no? Un control de plagas. Un buen control de plagas evita también de que su camada o su proyecto esté sano. En este caso, si hablamos de un proyecto de crianza de animales de engorde, en este caso de las aves, tengan sano, pues un control de plagas es muy importante, ¿sí? También es importante mantener un programa de limpieza y desinfección, ¿no es cierto?, del descanso, es decir, un programa de limpieza. Un programa de limpieza, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una camada de pollos de engorde, ¿no? Un programa de limpieza, cambiarle la cama, cada qué tiempo cambiarle la cama, ¿no es cierto? Si nosotros nos proponemos cambiarle cada semana o cada 2 semanas, es decir, pero respetar ese programa. Si usted dice una semana, pues cambiar a la semana. Si dice a la segunda semana, pues cambiar a la semana. Pero obviamente usted conoce también las situaciones climáticas, porque por lo general es recomendable cambiar cada semana la cama en caso de un proyecto de crianza de pollos de engorde, ¿sí? Aquí también tenemos que es importante también conocer también el tipo de alimento y el agua que beben los animales. Entonces es muy importante conocer que ese alimento no esté contaminado, ese alimento no presente ningún tipo de agente patógeno. Obviamente, ¿para qué? Para que el animal no se enferme. Porque si el animal come un alimento contaminado, probablemente el animal se nos muera. Y, igualmente con el agua. Si bebe agua contaminada, se nos va a morir los animales. Entonces es importante tener un buen tratamiento de los alimentos y un buen tratamiento de las aguas, ¿sí? También animales dentro de la granja, ¿no? Aquí nos dice, en estas características, que es importante que otros animales en la granja puedan actuar como reservorios de enfermedades o transmisores de las aves. Es decir, pues otros animales, es decir, si a veces el granjero o personas externas van con gatos, van con perros, o a veces llevan la cabra, bueno, es mascota, y probablemente esos animales pueden llevar algún tipo de agente patógeno que puede causar una enfermedad en la granja, ¿sí? Y es importante un plan sanitario, que dicen, por ejemplo, las aves alojadas en cada explotación avícola deben contar con un plan sanitario acorde al tipo de producción. Un plan sanitario, pues en plan sanitario está incluido el día de vacunación, el día de desparatización, o sea, el día que le desparasitan a un animal, qué sé yo, el día que hay que hacer la limpieza de la cama, y todo eso es un plan sanitario, ¿no? El día que lavan el tanque del agua, el día que le cambian de alimento al animal, al ave, ¿no? Entonces, eso también tiene un buen plan, es parte del plan sanitario, ¿no? Eliminar aves muertas, pues es importante tener una compostera. Una compostera, ¿qué es una compostera? Es el lugar donde nosotros transformamos los desechos para que se conviertan en abono orgánico, ¿no es cierto? Los desechos, es decir, a veces tenemos después de la cosecha
tenemos residuos de plantas de pepino, de rábano, entonces va a la compostera. Igualmente un animal muerto puede ir a la compostera, obviamente para aprovechar también, para aprovechar la descomposición de esos residuos vegetales, animales, y se transformen en compost o en abono orgánico, ¿sí? Entonces, como ven, jóvenes, pues ahí tenemos también los materiales, equipos, tenemos los overoles, las botas, guantes, gafas, mascarilla, cinturón de seguridad. Todo esto son materiales, equipos también muy importantes para que el granjero utilice y se proteja también de porque los animales a veces también puede infectarse y puede causar alguna enfermedad al granjero, ¿no? Y obviamente para que el granjero no también se enferme, es importante también que tomen los correctivos de norma de bioseguridad, ¿sí? Entonces, jóvenes, este contenido, aquí en el contenido ustedes van a observar todo lo que la actividad nos pide, ¿no? Aquí está la actividad, y ustedes lo que tienen que llenar el cuadro comparativo acorde a todo el contenido que tenemos acá, ¿sí? Entonces, jóvenes, ese ha sido todo por hoy, el acompañamiento. De todas maneras, este material que yo les estoy compartiendo va a quedar ahí en la plataforma del Team. Igualmente, pueden descargarlo, pueden ayudarse para realizar la actividad. Bien, quisiera, también compartirles un videíto para que fortalecer también esta parte de las normas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, si me permiten, por favor, ahí lo tenemos. Entonces vamos a escuchar, ¿sí? Bueno, la bioseguridad es un conjunto de medidas que los establecimientos de producción avícola o de producción animal en general adoptan para evitar que ingresen enfermedades al establecimiento. Básicamente, en el caso de la avicultura, consisten estas medidas en que las granjas avícolas posean un cerco perimetral completo, un control de ingresos, que en ese ingreso haya una desinfección por rodaluvios, por pediluvios para las personas y para los vehículos que ingresan, el predio esté desmalezado, limpio, los galpones tienen que estar íntegros, tienen que tener malla antipájaro a los costados del galpón, deben tener las cortinas que también que ejercen protección. Las aves que van muriendo en la mortandad diaria deben ser compostadas y se debe hacer un control de roedores, de plagas en general en la granja, y también del agua y la potabilidad del agua y las condiciones del agua. SENASA exige todas estas medidas de bioseguridad a través de una normativa que es la resolución 542 del 2010, en la que además se requiere que la empresa o el establecimiento tenga un veterinario responsable a cargo de la sanidad del establecimiento. Las medidas de bioseguridad para el productor, una vez que la granja cumple con esas medidas de bioseguridad, no significan ninguna gran inversión y lo protegen de pérdidas económicas importantes, porque más allá del tema de las exportaciones, aún para aquellos que no exportan, es importante evitar estas enfermedades que provocan gran mortandad en las aves y que entonces provocan grandes pérdidas. Bien, bien, jóvenes, ese videito también se los voy a dejar en la plataforma de aquí del Team para que lo puedan observar también cuando ustedes lo deseen, ¿no? Entonces, igualmente la clase va a quedar grabada para que ustedes también puedan revisar las veces que ustedes crean conveniente. Bueno, jóvenes,
Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero pues que realicen las tareas y pues nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Muchas gracias.